Si están de acuerdo, la mayoría. Bueno, esa es la clase del día de hoy. Tampoco es muy larga, ¿ya? He intentado resumirlo lo máximo que he podido. Entonces, vamos a hablar en este caso de patología del canal medular y de los discos intervertebrales. Patología del canal medular, vamos a hablar de patología congénita, vamos a hablar de los diferentes tipos de mielitis que hay, y patología de los discos intervertebrales. Es una clase que ya había avanzado ya algo con mi grupo en el hospital, pero lo vamos a volver a repasar. Es una patología degenerativa, eso es lo que vamos a tocar. Entonces, si hablamos de patología congénita, ¿ya? A la cabeza, ¿quién está? He intentado poner casi todo imágenes, poca teoría, también para que no se duerma y porque tampoco es parte de la especialidad, pero si les vendría, les va a venir obviamente el caso clínico con todo el detalle, pues, ¿no? Entonces esa parte ustedes tienen que repasar. Les he enviado el PDF, lo tienen todos, ¿cierto? Les he enviado el PDF como para que le den una lectura, lo he colgado igual en la página, ahí pueden tal vez leer algo de clínicas, si están interesados. Entonces, meningocele es la patología más común, ¿ya? Patología más común dentro de las malformaciones congénitas, ¿ya? Entonces, ¿qué es meningocele como tal? Meningocele es una hernia, ¿sí? Una hernia llena de líquido, como estamos viendo acá, ¿sí? Que no tiene contacto con el exterior, ¿sí? Son los más simples. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer este estudio desde rayos X? Y si hacemos estudio con rayos X, lo único que vamos a ver va a ser una separación de los pedículos. Basta que veamos los pedículos. Los que han venido a la clase de escoliosis se acordarán, ¿no? Los pedículos, cuando se separan los pedículos que afectan generalmente a más de una vértebra, podemos sospechar de este tipo de malformaciones. Entonces, no va a ser infrecuente que se relacione con el desarrollo incompleto de los arcos neurales y las apófisis espinosas también. Entonces, acá tenemos una resonancia magnética de un meningocele presacro y con aparente trayecto fistuloso hacia el recto, ¿no? Acá tenemos otro casito de ¿ustedes qué dicen? ¿Es un meningocele también? Se parece bastante, ¿no? Al anterior, pero ¿qué dicen? Fíjense, esto es T2. Fíjense cómo está la grasa, cómo brilla la grasa. Y fíjense acá adentro también cómo brilla la grasa. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Un lipomeningocele, ¿sí? De la misma localización, a menudo se localizan igual, ¿sí? Distal, presacro, ¿no? Y fíjense, existen, por cierto, y esto ya lo deben conocer por alguna otra materia, existen dos tipos, ¿no? De dos tipos. Los disrafismos espinales cerrados y los disrafismos espinales abiertos. Esto de acá corresponden los meningoceles a disrafismos espinales cerrados. Más adelante vamos a ver los abiertos. Los abiertos, por cierto, no es común el estudio por imágenes, mientras los cerrados sí, porque tienen que ver la comunicación, tienen que diferenciar un meningocele de un mielomeningocele o de otro tipo de disrafismo. Entonces, ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Va a diferenciarse uno y otro simplemente del contacto con el exterior. Un meningocele cerrado no tiene contacto, o sea, está cubierto por completo por la piel, mientras un disrafismo espinal abierto va a estar expuesto, ¿sí? Entonces, por ende, los disrafismos espinales abiertos ya
no tendría mucho sentido un estudio por imágenes, a menos que estén pensando en algo más complejo. Simplemente su diagnóstico es netamente clínico. Entonces acá tenemos lo que estábamos comentando, un disrafismo espinal abierto. Miren la horizontalización sacra, miren la masa, una masa lumbar, ¿sí? Perdón, una masa sacra que prácticamente está traspasando la piel, ¿sí? El contacto. Este es el caso de un mielomeningocele, ya estaba el paciente operado al nacimiento y posteriormente se formó una fístula de líquido cefalorraquídeo que dio lugar a la aparición de una colección, es decir, entre la dura madre y el tejido celular subcutáneo. Entonces esto es un mielomeningocele que está en relación con un disrafismo espinal abierto, ¿cierto? Pero este paciente, ojo, ya es operado. Simplemente se va a diferenciar por la localización de la coda neural. Tomen en cuenta eso. Entonces, a menudo los meningoceles son tan simples que no están asociados con otro tipo de malformaciones, mientras los mielomeningoceles a menudo sí tienen otro tipo de asociación. Una de esas asociaciones son la malformación de Chiari tipo 2, con el descenso de las amígdalas cerebelosas, ¿sí? Y como hay un descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero magno, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos, ¿sí? Cómo podíamos hacer mediante la línea de Chamberlain, ¿no? Todo lo que quedaba por debajo de la línea de Chamberlain era un descenso de las amígdalas cerebelosas, ¿no? Y está en relación con malformaciones de Chiari. Entonces, y también había compresión del cuarto ventrículo y del acueducto de Silvio, entonces estaba condicionando una hidrocefalia. Esto es un caso son casos ya más complejos, ¿ya? Pero también se pueden dar, son casos raros, se llama diastematомиелия. Entonces, ¿qué es eso? Hasta con un nombre tan raro y difícil de pronunciar. Simplemente es una división, ¿sí? División de la médula. Existen dos médulas, ¿sí? Están viendo en el canal medular prácticamente dos médulas, una, dos, divididos por un tabique fibroso, ¿sí? Solamente para que lo tengan en cuenta, no entren. Dentro de las patologías medulares agudas, las famosas mielopatías, tenemos que tener en cuenta que van a producir afectación sensitiva, motora o sensitiva motora dependiendo de la localización de la lesión. ¿Ya? Podemos tener debilidad en las extremidades, déficit sensorial, alteraciones intestinales, signos de primera motoneurona, es decir, hiperreflexia, Babinski y todo lo demás, todo lo que ustedes ya saben, puede afectar a la primera motoneurona, va a depender mucho de la localización. Entonces, dentro de los métodos de imágenes, clásicamente se utilizaba la radiografía simple, ¿no? Pero la radiografía simple en la actualidad solamente para problemas óseos. Entonces, si estamos hablando de una mielitis traumática, podemos solicitar hasta la actualidad una radiografía simple, de lo contrario no tiene sentido. Y la mielografía, que también está en desuso, ¿no? Actualmente se usa ¿qué? Tomografía, pero el método gold estándar, el método de elección definitivamente es la resonancia magnética, pero en hospitales como el Hospital Carrión, que es donde laboro, definitivamente a un paciente con un trastorno de este caso, simplemente pedimos tomografía, no resonancia magnética porque no está al alcance de la mayoría de los pacientes. En tomografía, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Las estructuras óseas, podemos evaluar también el canal medular, pero no es tan específico como un estudio de resonancia magnética. Acuérdense, resonancia magnética es el gold estándar para este caso. Vamos a empezar hablando de las patologías medulares agudas, ¿ya?
Dentro de las patologías medulares agudas tenemos que mencionar que generalmente van a ser vasculares, es decir, va a haber un infarto medular, un hematoma epidural espontáneo. Las causas van a ser también postraumáticas, es decir, que acá también podemos usar solicitar rayos X dependiendo del antecedente. Puede ser tumoral, puede ser infeccioso, inflamatorio, idiopático. Vamos a ver cada uno. Los infartos medulares se van a producir generalmente por afecciones vasculares de las arterias medulares centrales, es decir, de la arteria espinal, de la anterior o posterior. Generalmente va a ser secundario a cirugía aórtica, pero también puede estar en relación con otro tipo de patologías que no necesariamente sean cirugías aórticas, disección aórtica, pero eso es lo más habitual, ¿sí? Inclusive a veces por pequeños traumatismos está bien. Las secuencias habituales, entonces T1 y T2, en resonancia magnética, los planos axial y sagital. Y las secuencias de difusión son bastante importantes en este caso. ¿Por qué? Porque a la restricción del agua, fíjense cómo brilla. Los infartos medulares van a tener una característica bien peculiar, ¿sí? Recordar eso. Fíjense este caso de esta paciente, fíjense cómo está el cordón medular. Denomina la literatura en trazado con lápiz. Entonces, fíjense cómo está el cordón medular. No está ensanchado, no está engrosado, simplemente hay una hiperintensidad de señal en su interior. El calibre está conservado. Entonces, esta hiperintensidad de señal es como si hubieran agarrado la punta de un lápiz y lo han dibujado, ¿sí? Se ve, ¿no? Y otra de las características es que, les decía, en difusión hay una restricción de la señal. Entonces, fíjense cómo brilla. Esto es conocido como los ojos de serpiente, ¿ya? Así se conoce en resonancia magnética. Los ojos de serpiente y el trazado en lápiz, entonces es típico de esta patología de infartos medulares. Los hematomas epidurales espontáneos, que también son poco frecuentes. Los sangrados pueden ser de origen venoso. La afectación más frecuente va a ser la columna cervical, la cervicotorácica. Entonces estos pacientes van a cursar con dolor cervical, dorsal, lumbar, dependiendo generalmente del segmento afectado. Entonces, si es un hematoma, vamos a ver una colección, ¿sí?, que está comprimiendo prácticamente la médula, ¿sí?, está señalando la flecha, que es prácticamente isointensa, ¿no? Si se dan cuenta, es prácticamente isointensa. ¿Y cómo lo vemos en T2? Lo vemos de forma heterogénea, ¿no? Con hiperintensidades. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho de la degradación de la hemoglobina. Igualmente acá una afectación un poco más difusa, lo podemos corroborar en sagital, una afectación más difusa. Por eso les comento, dependiendo mucho de los días que hayan pasado, del tiempo que haya transcurrido, van a ver los cambios también de intensidad de señal en los hematomas epidurales. Dentro de las causas postraumáticas que podemos tener, entonces vamos a tener fracturas por compresión, por flexión, distracción. Estas son las típicas del cinturón de seguridad, ¿no? Del cinturón de seguridad, que se da por una extensa hiperflexión. Entonces también tenemos la por dislocación y las fracturas por estallido. Acá tenemos un paciente de 60 años con un antecedente de espondilitis anquilopoyética que no ha sufrido traumatismo previo, pero fíjense cómo está. ¿Cómo están las vértebras? Hay una fractura, ¿sí? Hay una fractura oblicua, desplazada. Generalmente cuando hay afectaciones hacia el muro posterior, es decir, hacia el canal medular, se pueden producir este tipo
este tipo de patología. Las causas tumorales también es muy parecido a lo que ya hemos visto en un inicio, ¿sí? Acá hay un colapso de la vértebra C4, entonces está comprimiendo el canal medular. ¿Y cómo lo veo en T2? Es hiperintenso en T2. Veo esta hiperintensidad de señal en T2, entonces por compresión, ¿sí? Las vértebras también, no solamente existen fracturas osteoporóticas, acuérdense, también existen fracturas, y como antecedente tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene algún grado de metástasis. Igualmente acá. De las causas infecciosas a la cabeza en nuestro medio vamos a hablar de la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es una causa bastante frecuente y que nos va a dar colecciones. La clase pasada ya habíamos mencionado algo de esto, ¿no? Entonces, como vemos, las colecciones en T2 van a brillar, ¿no? Brillan. Y si le pongo contraste a este paciente, brilla más aún la lesión, ¿no? ¿Por qué? Porque casi siempre está acompañada de cambios inflamatorios. Las causas idiopáticas es raro, pero también tiene algún grado de frecuencia. En alguna oportunidad ustedes habrán escuchado este tipo de patología en pacientes que en estados postvacunales, es decir, han recibido algún tipo de vacuna inespecífica y de pronto les dicen que ya no puede caminar o que se caía de pronto. Es esto, dentro de las causas idiopáticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren el cordón medular, fíjense la heterogeneidad del cordón medular. En T2 hay una hiperintensidad de señal de forma difusa, ¿sí? La hiperintensidad de señal, ¿sí? Por segmentos. Esta es una afectación bastante amplia de un paciente en estado postvacunal. Entonces, si se les pregunta un antecedente, si se les pregunta un estado, mejor al final repasamos, cuando estén más despiertos. ¿O estoy hablando muy despacio? Está bien. ¿Sí? Normal. ¿Está bien? ¿Muy despacio? No, ¿Está está bien? bien. Es que la mayoría se duerme, está muy aburrido. ¿No? ¿Se entiende? Ya. Esta parte es más o menos sencillo para todos los que han asistido la primera clase. Y para los que no, también vamos a hacerlo comprensible, ¿ya? Entonces, esta parte de acá en adelante habla de patología degenerativa propiamente. Entonces, cuando yo hago un estudio de la columna, ya tengo que dividir la columna, ¿no? La columna ya habíamos dividido la vez anterior, columna cervical, columna dorsal, columna lumbar. Les había adelantado que lo que sufre más peso, más daño en casi todas las personas, no solamente en los mayores, sino en las personas adultas jóvenes también, que se dedican a cargar pesas o o son cargadores o a hacer sobreesfuerzos, y que no tenga una enfermedad de Scheuermann, que les había dicho que era una enfermedad degenerativa en un paciente joven. Entonces, en todos esos pacientes vamos a estudiar la columna lumbar, porque la columna lumbar es la columna de carga, la que más soporta peso de todo. Entonces, vamos a hacer una división bien práctica. Entonces, vamos a tomar en cuenta 1, la alineación; 2, los cuerpos vertebrales. Fíjese, la indemnidad de los cuerpos vertebrales están prácticamente íntegros, ¿sí? Los discos intervertebrales, ¿sí? Perdón, la unión entre el cuerpo vertebral y el disco, los discos intervertebrales, los elementos posteriores de la columna, que está graficado en 5, y 6, la médula espinal, que ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto la médula espinal con sus diferentes patologías. Y 7, posteriormente, cuando veo una resonancia o una tomografía de columna, me tengo que fijar obviamente el retroperitoneo. ¿Por qué? Porque
siempre esos estudios van a abarcar toda esta zona. Entonces, cada uno de ellos vamos describiendo. Dentro de la alineación vamos a decir que la columna lumbar es una estructura osteofibrocartilaginosa que va a distribuir el peso del cuerpo de la cabeza a los pies. Aparte es el centro de gravedad, acuérdense, toda la columna, de todos nosotros. Sin la columna nos iríamos todos para adelante, ¿no? O para atrás. Ya. Y para poder resistir tantas fuerzas divergentes, la columna, se dan cuenta, no tiene una disposición lineal, y en el caso que tuviera una disposición lineal, en algunos casos, hablando de la columna lumbar, se habla de una rectificación de la columna lumbar, sino curva. ¿Para qué? Para adaptarse mejor a los cambios de energía. Entonces es como unas columnas, ¿no? Las columnas, ustedes si se fijan, las columnas en este caso de unas ventanas, no son completamente rectas, sino tienen una morfología curva, ¿sí? Para que soporten el peso en caso de sismo, etcétera, ¿no? Igualmente la columna vertebral. Entonces, si hablamos de la columna dorsal, tiene una cifosis, y de la columna lumbar tiene una lordosis. Ambas son fisiológicas. Entonces, estas estructuras son estructuras que van a soportar todo el peso del cuerpo. Estoy a nivel de la columna lumbar, en resonancias magnéticas, en T2. Entonces, ¿qué es lo que va a soportar el peso de mi cuerpo? Mis cuerpos vertebrales, mis elementos anteriores, es decir, mi ligamento longitudinal anterior, mi ligamento longitudinal posterior, que a menudo van a ser los que se van a distender en el caso de algunas patologías como son las hernias, que las vamos a ver más adelante, y los discos intervertebrales, que cuando empieza a pasar más tiempo, es decir, cuando una columna se empieza a degenerar, estos discos intervertebrales, si se dan cuenta que están tan bonitos, que están tan hidratados en T2, van a empezar a sufrir cambios. De lo que son hiperintensos en T2 se van a poner hipointensos. Entonces les comentaba que la columna lumbar va a presentar una lordosis fisiológica entre 20 y 60 grados. Ya les había adelantado eso la clase pasada. Cuando tengo menos de 20, este ángulo desde L1 a L5 me sale menos de 20, estoy hablando de una rectificación de la columna lumbar. Sin embargo, si mi ángulo me sale mayor a 60, que es muy habitual en muchas mujeres, más que todo, si tengo un ángulo mayor a 60, va a corresponder a una hiperlordosis lumbar. Ambas son importantes porque ambas son causantes de déficit de baja laboral, ¿ya? Entonces, ambas son causantes de dolor lumbar crónico. ¿En quiénes? En pacientes jóvenes muchas veces. Entonces, la angulación lumbosacra también se mide, que va a ser aquella de medir el ángulo sacro con lo horizontal. El aumento del ángulo va a conducir a una hiperlordosis lumbar. En cualquiera de las dos formas las puedo tener. Y lo que más va a soportar de mi cuerpo no solamente es la columna lumbar, sino la columna de carga denominada la columna L3, el cuerpo lumbar L3. Entonces consiste en trazar una línea perpendicular, como están viendo en la imagen, desde el centro del cuerpo vertebral del L3 y medir hacia la distancia del promontorio. Aquí vemos claramente que no sobrepasa el promontorio, entonces no estaríamos hablando de ningún tipo de hiperlordosis. Las famosas listesis, anterolistesis o retrolistesis o laterolistesis, en todas sus variedades, ¿no? Entonces, ¿qué es la listesis? No es más que el desplazamiento del cuerpo vertebral, generalmente hacia anterior o hacia posterior, ¿ya? La laterolistesis está simplemente descrito, pero hasta la actualidad yo no he visto ningún caso de listesis. Más frecuente es la anterolistesis. Entonces, se dan cuenta, el cuerpo vertebral está desplazado hacia adelante, ¿sí?
Esto de acá viene a ser L5, entonces la vértebra que está desplazada hacia adelante es L4, está desplazada L4 sobre L5, y en las listesis tengo grados, tengo primer grado, segundo, hasta el cuarto grado. ¿Cómo clasifico? Clasifico, cada grado vale 25%, entonces en este caso sería una anterolistesis grado 1, ¿sí? O sea, divido mi cuerpo vertebral, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Aquí está, ¿no? Mejor, en esa resonancia magnética. 1, 2, 3 y 4. Depende de eso. Entonces es una anterolistesis, la anterior. La escoliosis, la famosa escoliosis que hemos hablado, nos hemos matado hablando en la clase pasada, ¿no? Entonces, generalmente resonancia magnética se debe valorar los localizadores, porque de forma rutinaria en resonancia magnética no se hacen estos cortes coronales, que sí lo podemos obtener mediante tomografía. Entonces, esto es una escoliosis ¿qué? De convexidad izquierda. Entonces, cuando evaluamos el cuerpo vertebral, ya vamos a considerar la altura, la morfología y la intensidad de señal que van a tener. Ustedes pueden tal vez no creer, pero nosotros podemos hasta diagnosticar muchas veces estados anémicos simplemente con tener un estudio de resonancia magnética de columna, simplemente por la intensidad de señal, ¿ya? Entonces, en la columna osteoporótica van a existir tres tipos de patrones de fractura: por acuñamiento, por aplastamiento y por biconcavidad, ¿ya? Por acuñamiento, por aplastamiento y por biconcavidad. No les pido que sepan, solamente que tengan en cuenta que existen estos tipos de fracturas osteoporóticas, porque también existen fracturas vertebrales metastásicas. Acuérdense de eso. O en pacientes con mieloma múltiple también. Entonces acá tengo los cuerpos vertebrales, estoy viendo la adecuada alineación. Para este autor, es un autor de Denis, que ha descrito la columna, la ha dividido de tal forma en columna anterior, media y posterior, la valoración y el efecto del daño que pueda tener, y con respecto al grado quirúrgico al grado conservador o quirúrgico que puedan tener las columnas dependiendo de su afectación. Entonces, esto también es algo que hemos tocado la clase pasada, ¿no? Entonces, las formaciones aberrantes de la columna también van a conducir a alteraciones en la segmentación y fusión de los cuerpos vertebrales, es decir, alteraciones de la contrificación y glosificación, ¿no? Podemos tener vértebras en cuña, vértebras en mariposa, hemivértebras, etc. Todo eso puede condicionarme una escoliosis. Entonces acá tengo una escoliosis de convexidad derecha. Entonces les decía que la intensidad de señal de la médula vertebral en resonancia magnética va a depender de la proporción relativa de las células hematopoyéticas y de la grasa, ¿no? Es decir, de los adipocitos que se encuentran en el canal medular. Es decir, cuando yo veo una resonancia magnética y vea estas hiperintensidades de señal, no me tengo que asustar, porque va a depender mucho de la grasa. Esto de acá es grasa y es completamente normal ver eso en la columna vertebral. No asustarse, no es ninguna lesión. Entonces les decía, otra de las afectaciones que puede tener, no solamente, acabamos de ver solamente los cuerpos vertebrales, otra de las afectaciones que pueden haber son las uniones discovertebrales. Entonces, según avanza el desgaste de los platillos vertebrales, los discos van a empezar a sufrir alteraciones. Eso es lo que conocemos con los famosos cambios Modic, que en algún momento lo han escuchado, lo van a leer en alguna resonancia magnética, ¿no? Los famosos cambios Modic, que no son más que simplemente cambios degenerativos, ¿ya?
Existen también hernias intravertebrales, ya les había comentado en la clase pasada, o los famosos nódulos de Schmor, ¿no? Los nódulos de Schmor no son más que estas evaginaciones intramedulares que se hernia a través de los platillos vertebrales el material discal. No solamente el disco se hernia por acá, hacia posterior, ojo. También ahora están conociendo las famosas hernias intervertebrales o nódulos de Schmor. Y acá, ¿qué tengo? Acá tengo que diferenciar una patología degenerativa de una patología infecciosa e inflamatoria, que es la tuberculosis. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de tuberculosis? Hablamos de enfermedad de Pod. Entonces, la enfermedad de Pod decíamos que tenía unos severos cambios inflamatorios, ¿no? Tenía unos severos cambios inflamatorios. ¿Ven? Esto puede corresponder a todo lo que hemos mencionado, a los famosos cambios Modic, ¿sí? Es una patología degenerativa, hemos dicho, ¿no? Fíjense, el disco, cómo brilla, ¿sí? Siempre si tienen alguna duda, busquen el disco. Si el disco no está afectado, les había dicho en la clase pasada, es muy poco probable que sea tuberculosis, poquísimo probable, porque es muy frecuente que no sean solamente, no sean afecciones a los cuerpos vertebrales, sino sean las famosas espondilodiscitis, ¿sí? Entonces, si es discitis, es el disco, es la afección al disco. Acá vemos que el disco está conservado. Entonces, esto que corresponde a una patología degenerativa, más esto no. La señal está demasiado incrementada y fíjense cómo están las partes blandas inclusive, ¿no? Entonces, esto sí, y fíjense cómo está degenerado el disco. Entonces, esto sí corresponde a un proceso infeccioso. Diferenciar eso. Ya les había mencionado que con el transcurrir del tiempo la intensidad de señal va disminuyendo. Fíjense al inicio y cómo es que todos ustedes que son jovencitos deben tener sus discos intervertebrales así. Si les sacamos una resonancia magnética en T2, les aseguro que todos tienen así, a menos que se dediquen pues a cargar pesas, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, que los discos puedan estar ya desgastados, pero si no, los discos están bien hidratados. ¿Por qué? Porque parte del disco tiene, ¿qué cosa? Agua, ¿no? Tiene agua, por eso es que brilla en T2. Entonces, con el transcurrir del tiempo, ya cuando ustedes entren a base 4 más o menos, ya sus discos van a estar así, van a estar perdiendo señal. Eso ya es más o menos base 5, base 6, ya base 7, base 8. Fíjense, no solamente cómo pierde la señal, no solamente se vuelve hipointensa, sino se adelgaza. Se dan cuenta cómo está acá gordito, más flaquito, ¿sí? Todos los cambios, todos corresponden a cambios degenerativos. El disco intervertebral está compuesto, todos sabemos, por un anillo fibroso y un núcleo, ¿no? Un anillo fibroso lo bastante resistente como para contener a todas las estructuras y evitar las herniaciones. A veces se quieren evitar las herniaciones, pero a veces no es posible. Ya con el transcurrir del tiempo, las herniaciones pueden ser producto de los cambios degenerativos propiamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, chicos. La Sociedad Española no denomina hernia como tal, ¿ya? Entonces, denomina protrusiones, pero también hay abultamientos, distensión discal o bulging se denomina. ¿Qué es esto? Es el aumento generalizado del disco más allá del borde vertebral. Tenemos los bordes vertebrales, pero se dan cuenta cómo está gordito, ¿sí? Cómo se está saliendo algo del material discal. Pero esto no es una hernia, es solamente distensión discal o bulging. Una hernia es esto. ¿Lo quieren llamar hernia? Lo pueden llamar hernia. Pero si es que les viene en el examen, lo van a encontrar tal vez como protrusión. Lo pueden encontrar como protrusión o como hernia. Ya, pero bueno. Esas son las localizaciones típicas de las hernias, de acuerdo a
a su localización, ¿sí? En cervicales, dorsales, lumbares, lo dejo para que lo lean. Y cuando hablamos de hernias, tenemos que tomar en cuenta esto: la protrusión o hernia, como lo quieran llamar, ¿ya? Y la extrusión. Tenemos que saber diferenciar esos dos, solamente esos dos, ¿sí? Entonces, protrusión indica que la distancia de los bordes de la hernia del disco es menor que la distancia de los bordes de la base. La distancia de los bordes de la hernia del disco es menor que la distancia de los bordes de la base, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Base ancha, para los que no entienden, ¿sí? Para los que están un poquito perdidos: protrusión, base ancha, y extrusión, cuello angosto. ¿Mejor? ¿Sí? Ya, acuérdense de eso. Entonces, cuando ustedes vean una imagen así, le buscan: si es de base ancha, es protrusión; si es de cuello angosto, como acá, como un globito, un cuellito y después un globito, es extrusión. Pero no son los únicos, ¿no? Cuando hablamos de extrusión, también se menciona que cuando el material del disco herniado, como en este caso, es superior a todo el tamaño del disco, también es extrusión. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Cuando el material herniado, cuando este material herniado es mayor, o sea, está más grande que este disco, porque fíjense el grosor de este disco, desde acá hasta acá, ¿sí? Y fíjense la hernia, sobresale, ¿no? Eso también se llama extrusión, chicos. ¿Me entendieron esa parte? Es importante. Ya. Migración. También existe este término, migración, y también existe el término secuestro. Migración va a indicar el desplazamiento del material del disco lejos del sitio de extrusión. Es como si yo tuviera una hernia, ¿sí? Pero voy a tener dos tipos de migraciones: migraciones caudales hacia abajo y migración craneal hacia arriba. Mejor dicho, cuando tengo mi hernia y tengo una cola, ¿sí? En sagital estoy acá, tengo una cola hacia abajo, digo migración caudal. Tengo la cola hacia arriba, digo migración craneal. ¿Entendido? ¿Sí? Ya. Y el secuestro generalmente se va a utilizar para indicar que el material del disco desplazado ha perdido continuidad con el disco matriz. Esto sí no hay pierde, está como roto, ¿sí? ¿De nuevo? ¿O todos entendieron? ¿No? ¿Sí? Protrusión, extrusión, migración y secuestro. No está muy difícil, simplemente acuérdense de lo que hemos repasado: protrusión, base ancha; extrusión, cuello angosto, ¿sí? Pero también se llama extrusión cuando el material del disco herniado sobrepasa el límite del tamaño del disco, ¿sí? También eso se llama extrusión. Migración, colita hacia arriba; migración craneal, colita hacia abajo, migración caudal. Y secuestro cuando ya perdió continuidad. Entonces, de acuerdo a la localización, estamos terminando, ¿ah? No se ve. De acuerdo a la localización, voy a tener hernias centrales, hernias paramedianas, hernias foraminales y hernias extraforaminales. La localización central es poco frecuente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el anillo fibroso va a contener, ¿sí? Es un elástico, por así decirle, bien resistente, que intenta contener todas las estructuras, y aquí en la región central es bastante gruesa como para contener el disco. Entonces las herniaciones rarísimas veces se dan por acá, ¿ya? Por lo que les estoy explicando. ¿Dónde se dan generalmente? A los costados, por las zonas débiles, ¿no? Acuérdense que todas las hernias, independientemente de dónde se localice, se dan por las zonas débiles. Entonces, generalmente puede ser paramediana derecha o paramediana izquierda. Esas son las zonas débiles, ¿sí?
Puede ser la localización también foraminal o extraforaminal. Si es foraminal o extraforaminal son bastante sintomáticas, ¿no? Porque hay atrapamiento o compresión de las raíces nerviosas. Entonces los pacientes van a tener una clínica mucho más acentuada que en otras localizaciones. En cambio, las hernias paramedianas se ven habitualmente, los pacientes tienen síntomas, pero síntomas más vagos. En los elementos posteriores nosotros tenemos que estudiar las articulaciones interapofisiarias. Tenemos que mencionar que son de tipo diartrodial, van a presentar una sinovial, son de localización frecuente, la patología degenerativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver un engrosamiento generalmente de mis articulaciones interapofisiarias. Mis ligamentos amarillos también van a estar hipertrofiados, ojo, todo por cambios degenerativos, y mi apófisis transversa también, ¿no? Entonces acá tenemos un estudio con los múltiples cambios degenerativos, pero también se pueden presentar los famosos quistes sinoviales. Si tengo un quiste sinovial y dependiendo de la localización también, igualmente si es foraminal o es extraforaminal, la clínica va a ser mucho más acentuada, acuérdense. Esto no solamente para las hernias, va también para los famosos quistes sinoviales, como acá estamos viendo en la imagen. Miren, un quiste sinovial, que esto da sintomatología como si fuera una hernia. Eso es, chicos, todo. Espero no haberlos aburrido, porque la mayoría se ha dormido. Me hacen acordar a mí cuando estaba en la universidad, me dormí igualito, no aguantaba.